gran Carlos Echepare está con nosotros en esta mañana de viernes. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día. ¿Qué dice, don Silvio? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, vio que es viernes hoy, ¿no? Sí, Lo claro. va notando eso, ¿eh? Tome nota, tome nota. Yo lo percibo desde que llego al canal cuando es viernes. Y la verdad que me pone muy No, no, digo, contento. usted dudaba que yo iba a estar acá. Sí, bueno, para mí es un milagro. Es un milagro. Ah, pero vio la exhibición de anoche y eso que No, estamos así nomás. anoche estuve viendo una novela turca, que secuestran a un chiquito. Pero no, yo lo descuento. Boca es campeón de la Copa Libertadores de América. Ya son campeones, Carlos. Olvídate. No empiece a llorar, no empiece a llorar, no empiece a Jamás, llorar, no empieces jamás, a llorar. No tenés vergüenza, no tenés vergüenza. jamás, jamás, jamás. Estoy tan dulce, vengo tan dulce, que yo sé, este año les toca a ustedes. Una vez le tiene que tocar. A ver si puede mostrar alguna imagen en HD alguna vez, festejando algo. Por Canal Rural lo veo difícil. No, estamos en eso, ¿eh? Estamos en eso, te vas a sorprender, Carlos. En cualquier momento, en cualquier momento. Estamos ¿Cómo en anda? eso. Sos malo, ¿eh? Qué tipo No, por jodido. favor. Acá me dice que no podemos criticar. Ah, tampoco eso, bueno. No estamos criticando, estamos contando la verdad, No, nada más. no, bueno, Bueno, estamos trabajando, ¿eh? estamos trabajando. Estamos trabajando en eso. Sí. Bueno, Silvito, lo escuchaba recién, mira, no iba a hablar de eso, pero lo escuchaba recién al señor este que contaba lo de, que con preocupación dice lo del precio del maíz y el precio de la hacienda. Sí, Bueno, recordemos que el maíz ya está pagando 12% de derechos de exportación. Lo que ocurre es que es cierto que casi durante todo este año, aún con ese 12% del derecho de exportación, el precio del maíz argentino tuvo alguna ventaja que tiene que ver con una situación de mercado. yo te voy a decir Cuando algo, hay mira. mucha demanda de un producto, el producto sube. Es decir, Ayer, eso es el funcionamiento del mercado, sí, ¿no? ayer me puse a hacer una cuenta. El maíz, para que lo tiene que pagar acá, en lo que va del año, subió un 90%. Y el precio del novillo, En pesos. en pesos, yo hablo en pesos. Yo tengo pesos, yo no tengo dólares. Vos tenés dólares. Ah, bueno, pero a ver, el precio del maíz vos sabés que está condicionado por el tipo de cambio, entre otras cosas. No, sí, bueno, yo te hablo en pesos. El maíz en lo que va del año subió en pesos un 90%. Y el novillo, precio oficial Liniers, que es un mercado libre, transparente y que refleja también el resto del negocio, subió un 22%. Yo voy a ser muy malo en lo que te voy a decir, pero lo voy a hacer a propósito para chicanear. La exportación de carne es libre, Sí, claro. y entonces, Y bueno, eso para los que decían que con la exportación se solucionaba todo, ¿te acordás? Yo les recuerdo que la carne no es lo mismo que el maíz o que el trigo o que la soja. La carne tiene un componente que se llama consumo interno, que es mucho más importante que la exportación. Por lo tanto, su sí. precio está en gran parte determinado más por el consumo interno que por la Y exportación. claro, porque Si tenemos, además el consumo interno va en búsqueda de esa carne calificada que necesita del maíz para ser producida. Por ahí la exportación, sobre todo la motorizada por China, no necesita del maíz como valor agregado, porque estamos viendo mucha vaca de descarte que va a China, que es el 75% del mercado exportador que hoy tiene el país, porque además los países que compran calidad, donde va implícitamente algo de maíz en esa carne, hoy están comprando menos, porque están más afectados por la cuestión sanitaria, como por ejemplo la Unión Europea, exacto, ¿no? exacto, exacto. Y si querés te doy lo que es una buena noticia, pero a lo mejor que para ese señor es una mala noticia, que es que ayer el maíz siguió subiendo en el mercado internacional, también en el mercado local, y tiene que ver con que China está comprando maíz. Mira, el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, hablaba de que China va a comprar 7 millones de toneladas de maíz a lo largo del año. Ya lleva comprado bastante más que eso, y hay informes que dicen que este año va a comprar hasta 30 millones de toneladas de maíz. Y esto tiene que ver con que China necesita recomponer sus stocks, más allá de que tiene mucho maíz guardado y tiene mucho trigo guardado y está creciendo en soja, pero está claro que China, frente a la situación de pandemia que se vive todavía a nivel mundial, rarísimamente el mundo no encuentra solución y aparentemente China lo solucionó. Lo que está haciendo China es prevenirse frente a una nueva crisis de esta naturaleza.
Entonces está recomponiendo sus stocks. Ahora, la otra noticia que ayer es para seguirla con mucha atención, Silvio, es que la soja tuvo una suba muy pequeña, prácticamente no tuvo cambios ayer, se frenó la suba. China estaría dejando de comprar ya soja, por lo menos de manera masiva, aunque si bien es cierto que en las próximas semanas, yo te diría meses, el único oferente de soja efectivo, de poroto de soja, va a ser Estados Unidos, porque Brasil ya no tiene más soja, la Argentina no tiene para exportar poroto de soja, porque todo está haciendo harina y aceite. Y ayer China, en las cifras que dio a conocer Estados Unidos de exportaciones, aparece como comprador, si bien de un volumen menor, de harina de soja. Tengamos en cuenta que no es habitual que China compre harina de soja, como sabés, y ayer apareció comprando harina de soja en Estados Unidos, lo cual te muestra que todo lo que sea también algún alimento que le permita dárselo a sus animales, los chinos van a seguir comprando. Por eso nosotros tenemos que trabajar mucho, me parece a mí, para que este señor no tenga ese problema, en ver cómo mejoramos el precio interno de la carne. Y el precio interno de la carne... hay que mejorarle el bolsillo al consumidor argentino, Carlos. Claro, y cada no vez solo estamos se más mejora con complicados. más exportaciones, claro, sino que se mejora con que la gente tenga mayor capacidad adquisitiva y entonces y recomponer la economía argentina en general, porque también tenemos un problema de precios relativos, ¿te acordás? Yo cuando volví hace 15 días te contaba que me sorprendía que lo que valía un kilo de helado, que valía el equivalente a 2 kilos de milanesa. Sí. Cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero también es cierto que la heladería está vacía, tengo acá en la esquina, y la carnicería está llena. Claro. Sí, sí, es así, porque, Carlos. porque la carne es barata. Es decir, sí. no hay misterio acá. También es cierto que la carne barata es la que es más barata, es la más cara. No sé si se entiende lo que te quiero decir, pero bueno. Es decir, en proporción, comprar, no sé, caracú es más caro que comprar, entre comillas, lomo, ¿no? Porque hay más demanda de caracú que de lomo. Ahora, el problema que tiene la Argentina también es lo que está pasando con las decisiones en materia económica, porque estamos viendo una cuestión cambiaria que condiciona mucho del negocio. Con un dólar en 190 mangos, está bien, decís, es el dólar informal. Sí, pero tenés el contado por liquidación muy cerca de eso, tenés el dólar MEP, el dólar bolsa, que son dólares legales muy cerca de esos 190 mangos, que no están tan lejos, y tenés buena parte de la economía anclada o resignada a los 80 pesos, menos descuentos de impuestos, ¿no? Entonces... Mirá, sí. Termina, perdóname. No, digo, entonces acá empieza a aparecer una ensalada con muchos condimentos que es aprovechada por algunos comensales muy avesados, que están muy curtidos y que se han recibido de algo, es de argentinos en los últimos tiempos. Son bien argentinos, con todo lo que esto implica, en este contexto. No sé cómo estamos de tiempo, pero te voy a... y después algunos se enojan conmigo porque yo cuento determinadas cosas y me dicen, ¿por qué contaste eso? Bueno, yo sabes que a veces digo cosas... aprendí a Alfredo a decir cosas que a veces son incómodas o no se deberían contar. Vos sabés, yo vine de España hace 15 días, del País Vasco, y traje un celular para mi hija, que me pidió. Ese celular me costó 200 euros, que yo los pagué con la tarjeta argentina, al tipo de cambio de la Argentina, serían en ese momento unos 130 pesos por euro, considerando el 30 más el 35%, ¿no? Así que 200 euros te da algo así como, si no me equivoco más, 40.000 pesos. Sí. ¿Está bien? No, perdón, te estoy diciendo cualquier cosa. No. 130, no, menos. 26.000 pesos. 27.000 pesos. 26.000 pesos. Ponele 26, 27.000 pesos. Con la tarjeta argentina, ¿está claro? Sí. Ayer, lamentablemente, el celular de Susana se rompió acá y tuve que ir a comprar uno a donde tenemos la línea. El mismo celular que le traje a mi hija por esa plata, me costó 40.000 pesos aquí. Claro, al principio me pareció mucho, pero el vendedor me dice, no, pero son 40.000 pesos, señor, saque la cuenta, un dólar de 190 es nada. ¿Entendés? Sí, sí. Terminó siendo, y además en 6 cuotas, en pesos.
Claro. Terminó siendo más barato comprarlo acá, en esa comparación, que traerlo de allá. ¿Sí? Si bien allá tengo la ventaja que lo pagué con la tarjeta argentina. Ahora, Claro. si vos haces la conversión hoy, te resulta más barato. Pero lo más grave de eso es que ese mismo celular era 40.000 pesos si lo compraba por la tarjeta del banco, que me daba 6 cuotas, y era 70.000 si lo compraba con 6 cuotas con la compañía de teléfono. ¿Se entiende? Se entiende, El sí. mismo celular, El mismo. Toda la gente que había ayer era comprando celulares. Al lado había una casa de artículos del hogar, había cola, Silvio, para comprar televisores, esas cosas. Lo poco que hay, porque ese es otro dato. Está faltando, yo no veo a nadie hablando que faltan cosas en la Argentina, y faltan muchas cosas. El único que lo escuché hablar de esto fue a Salvador, pero y yo ahora lo he comprobado, faltan muchas cosas. Ayer hablaba con una persona, me dice, no consigo una bicicleta. Entonces, vos te das cuenta que el problema de la economía es mucho más complejo. Hacíamos una webinar de agroeducación la semana pasada, creo, con un economista muy destacado, y alguien me dijo, preguntale cuándo estalla todo esto. Y con muy buen tino este economista, que no lo voy a nombrar porque lo tiene que decir él públicamente, me dijo, Carlos, la economía estalló en la Argentina hace tiempo ya. Estalló en la famosa conferencia, ¿te acordás? Aquella creo que era Duhovne, Sturzenegger y no me acuerdo quién más. Sí. A partir de ahí me dice, la economía argentina empezó a estallar. Lo que nosotros no queremos es asumirlo, pero la economía argentina ya está estallada. Y todas estas cosas te dan muestra de que no está tan equivocado. ¿Me permitís hacer una pausa breve, Carlos? Y después Por ser hablamos. viernes. Sí, es viernes, estamos distendidos hoy. Y regresamos en un minuto, además, con Carlos Echepare para hablar un poco más de mercados. Ya estamos. Carlos Echepare con nosotros. La soja, me decías, Carlos, quedó igual y volvió a subir el maíz. ¿Cuánto se pagó ayer por maíz en la Argentina en pesos? 15.700, ponele en promedio. Hubo valores más altos y también hubo valores más bajos, pero el promedio fue 15.700 y se operaron unas 60.000 toneladas. Siempre la información que damos para que la gente la tenga claro es información del CIO Granos, es decir, es una información que la gente puede chequear operación por operación en la página del CIO Granos. Como decimos siempre, tiene la relatividad de la información de los que informan, que son normalmente los compradores o algún corredor. Pero bueno, pero estos son los precios. Hubo precios de hasta 16.000 pesos el maíz en determinadas zonas, pero también hubo precios de 13.500. En muchos casos se trata, vamos a ser claros, Silvio, de por ahí alguna información que tiene que ver con alguna operación que en su momento no se registró y se registra ahora, que tiene que ver con algunas operaciones muy particulares de completamiento de alguna entrega, es decir, por eso yo trabajo con los promedios, pero sí es cierto que la gente puede ver en el CIO Grano, zona por zona, el origen de la mercadería y zona por zona, el destino de la mercadería para saber exactamente cuándo se está pagando en la zona. 60.000 toneladas de maíz, un volumen normal para esta época del año. En el caso de la soja se operó un poquito más, 80.000 toneladas, seguimos operando el mismo volumen de siempre para esta fecha, y se llegó a pagar 26.500 en promedio, con precios por arriba de los 27.000 en algún caso. Y en el caso del trigo, bueno, estamos al final del ciclo comercial, solo 7.000 toneladas, trigo condición cámara, con un valor promedio de 17.500 pesos. Yo te doy un dato. Ayer se conocieron, bueno, y el otro dato, teniendo en cuenta el trigo también es importante señalarlo, ayer la Bolsa de Buenos Aires modificó su estimación de trigo, la volvió a bajar para la campaña nueva, 16.800.000 toneladas, con el 3% ya cosechado. Ten en cuenta que ya se vendieron de parte de los productores 5.200.000, es decir, que casi más del 25% de la potencial cosecha está vendida. Claro, cuando se empezó a vender porque el precio estaba bueno y eran 160, 170, hoy es 215, pero también se pensaba en una cosecha de 21 millones de toneladas, ¿te acordás? Sí. Hoy estamos hablando de casi 4 millones y medio menos. Y los 215 tienen que ver con aquella previsión. Claro, claro. Y te decía, hay 5.200.000 vendidos de parte de los productores de manera anticipada y 4.100.000 toneladas ya vendidas al exterior, o bueno, anotadas como vendidas al exterior. Es menos de lo que había el año pasado a esta altura,
pero también es cierto que en términos proporcionales es más, porque el año pasado tuvimos una cosecha, bueno, este año en realidad, de 19 millones, casi 20, y ahora estamos hablando de una cosecha de 16 millones 800, que ojalá se pueda recuperar algo con estas lluvias y sea un poco más grande. El otro dato que te quería contar hoy muy rápidamente, como vos sabés, ayer salieron las cifras de... Ah, bueno, perdóname, antes que me olvide, hubo gente que me pedía el trabajo de la Unión Europea que yo comenté los otros días. Bueno, anoche en el noticiero lo comentamos y está en la web del canal si lo quieren ver. El trabajo sobre los recursos de la Unión Europea, ¿te acordás que los comparábamos con los de Argentina y demás? Eso está hecho. Y anoche, te decía, ayer a la tarde, salieron las cifras de comercio exterior de Argentina, como de los primeros 9 meses, y mostró un gran superávit que sigue teniendo la Argentina. Probablemente este 2020 sea el año de los últimos 20 años que mayor superávit va a tener la Argentina. Superávit es la diferencia comercial, ¿no? La diferencia entre exportaciones e importaciones. Lamentablemente tiene que ver con que se nos caen las importaciones por la recesión que estamos viviendo y las exportaciones tampoco crecen. Es decir, es simplemente exportamos menos, importamos mucho menos, eso también es cierto. Pero de lo único que exportamos más es de lo nuestro. Eso para que el presidente no se preocupe porque no están liquidando. El 72% del total exportado en los primeros 9 meses del año son productos del campo. Una cifra casi sin precedentes. Es decir, la industria y el resto, bueno, todo lo que es la industria automotriz, todo eso se ha caído de una manera impresionante. Pero ¿sabés qué es lo que el presidente debería mirar? Han crecido las importaciones, en términos de valor, las importaciones de soja, aunque parezca raro. La Argentina lleva importados en los primeros 9 meses del año 1.600 millones de dólares de soja, traída de Paraguay y Brasil. Muchos me van a decir, la industria me va a decir, tenemos que importar porque los productores no nos venden. Yo le diría que tienen que importar por la política del gobierno que hace que los productores, no es que no vendan, no produzcan más, que es mucho más grave. Y eso termina siendo un negocio extra, obviamente, me imagino que sí. ¿Cuánto se valoriza después procesando ese poroto de soja, ese producto, esos 1.600 dólares? ¿Se le saca mucha ventaja? No. 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 Porque... Esa es la gran discusión. ¿Cuánta ventaja te da transformar el poroto en aceite o harina? Distinto si vos transformás el poroto en carne y ya es otra cosa. Sí. Pero la transformación en aceite y harina, probablemente los 1.600 millones, serán 1.700, 1.800, no mucho más que eso. O sea que inclusive te genera un dolor de cabeza más grande, porque en definitiva vos esa plata la tenés que poner y después la recuperás. Claro, eso te iba a decir. Inclusive ahí estás corriendo el riesgo de si el mercado se te da vuelta, pierdas, que se ha dado el caso. Lo que es más grave además, y que debería mirar el presidente también, es que esos 1.600 millones de dólares son para pagar el precio lleno, porque el productor de Paraguay o de Brasil te vende la soja al precio internacional. Es decir, que de manera no indirecta, directa, estás fomentando al productor de Paraguay y de Brasil, y que no se enojen, pero es la verdad, y castigando al productor argentino. Eso es lo que tiene de incoherente todo esto que está pasando con la soja y su complejo. Desde hace años, esto no es nuevo. No es nuevo. Se frenó un poco en la etapa del kirchnerismo, después se lo volvieron a dar, después se lo volvieron a sacar, o lo controlaban más. Durante la etapa de Macri, por supuesto, todo esto no se controló, se dejaba importar todo lo posible, y ahora se sigue en el mismo sistema. Te insisto, la industria te dice, lo tenemos que hacer porque esto agrega valor, y además, como los productores argentinos no nos venden, lo tienen que hacer porque la política del gobierno argentino, del anterior y del anterior, castiga la producción. Si no, tendríamos una producción de soja mucho más grande, habría soja para todos, se vendería mucho más todos los meses, y la industria aceitera, que se sobredimensionó pensando que la fiesta de la soja en la Argentina iba a seguir y el productor iba a seguir produciendo a pesar de las políticas, se equivocó y hoy está pagando un sobrecosto que lo terminan pagando los productores. Interesante todo lo que planteas, Carlos, muy interesante. Me dejas pensando. Viste que se vendió una empresa argentina, no, en realidad de capitales extranjeros, en $1, ¿no? No sé cuál. Ahora te voy a decir. Viste que se va una empresa que hacía celulares en el sur, la empresa Brightstar o Brixtar, y la termina comprando Mirgor por $1. Mirá, yo no sé, la verdad que no sé. Fabrican no celulares. noticia, pero
Claro, a mí eso te iba a decir, que fabrican celulares, arman en todo caso, Sí, sí. armaban, ¿eh? Sí, sí, Entonces el lo que han ensamblaje del celular en ensamblaje, Tierra del Fuego. claro, lo que han vendido es una empresa de ensamblaje, que no es lo mismo. Acá durante muchos años nos hicieron creer que ponían industria argentina todo y era industria argentina. De hecho, el celular que yo compré ayer dice industria argentina. Claro, bueno, estos fabrican el Samsung para la Argentina. A eso me refería. Emplean a 450 trabajadores, es una buena noticia Sí, para eso es ellos. cierto, eso es cierto, pero para ensamblar. Sí, sí, sí. Para que vos te des una idea, iPhone, bueno, no tenía que haberlo dicho la marca, probablemente, iPhone en Hong Kong, vos tenés los tiene iPhone, una fábrica, fábrica sí, que emplea 180.000 hongkoneses o chinos, como quieran decir. 180.000. Sí, bueno, te das cuenta la diferencia entre dimensión, fabricar y ensamblar. Otra realidad, otra dimensión. Bueno, Carlitos, pasala lindo, que tengas un buen fin de semana, va a llover el domingo, fíjate lo que vas a hacer, así que aprovecha el fin de semana. Sí, sábado, domingo. No te escuché, el sábado anoche tenemos un muy buen programa con mujeres del campo, que hace un par de semanas las tengo olvidadas, además son chicas muy jóvenes, y el domingo lo tengo a Juan José Liach hablando de educación, que realmente vale la pena, porque de educación tampoco nadie está hablando últimamente. ¿Viste? No, bueno, se perdieron todo el año sin clase. Pero vamos a abrir los teatros ahora, y las escuelas todavía no. Pero bueno, mira, te cuento un dato muy rápido, sí, para que te des cuenta lo que está significando esto a nivel mundial. Las noticias que llegan de España son muy desalentadoras, de Europa en general, respecto al rebrote, la pandemia y demás. Pero me llegaron noticias de la Comunidad Autónoma Vasca, de la economía, que venía cayéndose en picada. El trimestre normal, que fue el anterior, es decir, el que terminó en septiembre, normal entre comillas, ¿no? Porque se normalizó un poco la cosa, la economía creció un 15%. No va a compensar la caída de los 2 primeros trimestres, porque todavía y ahora que han vuelto a estar casi confinados otra vez, por supuesto, se les va a destruir. Pero fíjate cómo cambia simplemente con tratar de volver a la normalidad una situación económica de una región o de un país, ¿no? A ver, ¿qué va a ser? No está fácil. No está fácil. Yo sigo preguntando cómo los chinos lo arreglaron y el resto del mundo todavía no encuentra la solución. No se habla más de la pandemia en China. No. Salvo Trump anoche en el debate, que dijo que la culpa de todo era de los chinos. Yo diría que la culpa de todos son más allá de que los chinos tendrán su responsabilidad o no, no lo sé, pero acá la inutilidad está en los dirigentes que no le encuentran la vuelta. Y sí. Te mando un fuerte abrazo, Carlos, gracias, como siempre. No, Silvito, buen fin de semana. Igual. Carlos Echepar en la mañana de Mercado Visión charlando con nosotros como lo hace habitualmente también un viernes. Después de la pausa seguimos con ustedes. Hasta las 10 hacemos por Canal Rural en toda América Latina Mercado Visión.